Bones, aquí Pedro de Motor Asturiano colaborando una semana más con Alderiques de Asturias. Güey, venimos a falavos del Gran Premio de Miami que va a celebrarse este fin de semana. La semana pasada tuvimos el Gran Premio de Bakú en Azerbaiyán y vamos a tener el Gran Premio de Miami. Aparte, entamamos con este Gran Premio el mes de mayo y vamos a tener unas cuantas carreras. Después de Miami vamos a tener un parón y después un triplete, 3 fines de semana seguidos con carreras. Y es la segunda vegada que va a celebrarse este Gran Premio de Miami. Estrenóse en el calendario de la Fórmula 1 nada más la temporada pasada con ese primer Gran Premio, que entonces no podemos decir muchas estadísticas de este circuito. De algo que sí podríamos decir ya que hay un 100% de posibilidad de coche de seguridad, porque tuvimos coche de seguridad el año pasado, pero no conocemos tanto las condiciones del circuito como para decir si lo habrá o no. Lo que sí podemos decir, y pensando en cómo fue la carrera del año pasado y cómo fueron los equipos el año pasado, ya que esperamos que Ferrari pueda ir un poco mejor, pueda ir un poco más rápido y ser el segundo equipo. Red Bull, eso sí, va a seguir con el suo liderazgo y lo que podemos esperar es un orden. Bueno, sabemos que en la Fórmula 1 siempre puede pasar de todo, pero esperaríamos un Ferrari como Ferrari como segundo equipo y después Aston Martin y Mercedes peleando por esa plaza de tercer equipo en la clasificación. Lo que sí tenemos con la clasificación actual que nos dejó el anterior Gran Premio, esas primeras posiciones muy evidentes en pilotos y en equipos para Red Bull, pero un Aston Martin en todavía muy fuerte como segundo equipo en la parrilla y un Fernando Alonso como tercero en el campeonato de pilotos. Y ahora llega el momento de hablar de los horarios, que para esta ocasión, para este Gran Premio de Miami, vamos para Les Américas, cruzamos el charco y por tanto vamos a tener unos horarios muy tardíos. En este caso la clasificación va a ser el sábado a las 10 de la noche y la carrera entama el domingo a las 9:30 de la noche, así que va a tocarnos estar xintando la cena, por ejemplo, de mientras la carrera y la clasificación. Con esto más nada, dejamos vos con toda la información para este Gran Premio de Miami, en el que también podemos decir que se avecina lluvia, hay previsión de lluvia a lo largo del fin de semana y especialmente un 60% de previsión en la carrera. Esto puede hacer que especialmente en un circuito urbano haya un poco más de caos, pero también un poco más de adición de la que nos presta. Dejamos vos con toda la información y mucho más en las redes de Motornast, en Twitter, @Motornast, y también en todas las redes, en el canal de Telegram y en todas las redes de Alderiques de Asturias. Muchas gracias por estar ahí.